tutorial del capítulo 3. Nuestro tema hoy en día es bloque de construcción de modelado de base de datos. Pues bien, en este capítulo veremos sobre la información de datos e integridad de datos. Veremos lo que son tablas, campos, columnas, atributos, tuflas, también conocido, los tipos de datos. Veremos las validaciones y los valores nulos. También veremos el diagrama de entidad-relación, entre otros. Pues bien, empecemos. Como primero tenemos información de datos, integridad de datos. Bueno, la información se refiere al conocimiento o la forma en que se comunica el conocimiento. Los valores en una base de datos se componen de datos, es decir, la información, que es esencialmente datos importantes, en sí son información. La validez está determinada por la integridad de los datos, y la integridad de los datos es la forma correcta de los datos. Como primero tenemos el concepto de información. En este primer apartado nos dice que información es el conocimiento o la comunicación del conocimiento. El conocimiento se acumula y se deriva del proceso que se incluye lo de experiencia, eventos o información estática. La información es información que se almacena en una base de datos, se procesa por programas o incluso se transmite a través de una red como Internet. Como segundo punto tenemos el concepto de datos, pues son los datos que se componen de elementos de información únicos, específicamente formateados. Como tercero tenemos el concepto de programas computadora. Los programas son conjuntos de instrucciones precisas que se utilizan para manipular o también procesar cambios en una base de datos. Tenemos el concepto de un tipo de datos. Bueno, el concepto de un tipo de datos, pues los tipos de datos comprenden los formularios que pueden tomar los datos, como números, fechas, cadenas, enteros, letras, entre otros, son muchos datos. El concepto de integridad de los datos. Aquí he tenido un pequeñito error. Listo. Pues bueno, sobre el concepto de integridad de los datos, pues se puede decir que la integridad de los datos es la validez de los datos. Bueno, tenemos otra vez entender los conceptos básicos de las tablas. Una tabla es efectivamente una estructura que contiene campos en una dimensión que define la estructura de los registros agregados repetidamente a esa tabla. En otras palabras, todos los registros en las mismas tablas tienen la misma estructura de campo aplicado a ellos. Registro, filas y tuplas, o también conocido como fila. Bueno, dice que son términos usados para describir un registro en una tabla. Bueno, vamos a ver esta pequeña imagen que nos dice. Ya, aquí para verlo. Listo. Como pueden observar, tenemos una tabla. Bueno, no hay mucho que entender aquí, solamente que una tabla puede tener varios campos, versión, título, género, imprimir, tiene varios campos, mientras que este conjunto de campos puede tener varios registros creados por esta tabla, y posteriormente se pueden acceder a todos y cada uno de los registros, registro por registro. No hay mucho que explicar aquí. El siguiente paso será ver las relaciones entre las tablas. Vamos allá. ¿Qué tenemos ahora?
tenemos campos, columnas y atributos. Bueno, en sí dice que los campos, columnas y atributos significan lo mismo. Todos son términos usados para describir un campo en una tabla. Bueno, vamos a ver esta pequeña imagen que nos dice. Bueno, como pueden observar, tenemos el campo nombre, el campo nulo o not null y el tipo de datos que es. Bueno, en sí esto es la estructura vertical de una tabla que muestra campos, restricciones y el tipo de datos. Vamos ahora a ver los tipos de datos. Existen tres tipos de datos. Tenemos los datos simples, compuestos y especializados. Los datos simples son tipos de datos que aplican una limitación de patrón o valor en un solo valor como un número. Bueno, esto incluye lo siguiente. Por ejemplo, una cadena. Una cadena es una secuencia de uno o más caracteres, o sea, es una cadena de caracteres. Las cadenas pueden ser cadena de longitud fija o cadena de longitud variable. Bueno, la cadena de longitud fija, la cadena de longitud fija siempre almacenará la longitud especificada, declarada para el tipo de datos. En cambio, la cadena de longitud variable permite el almacenamiento en un tipo de datos como la longitud real de la cadena, siempre que no exceda al límite máximo. Bueno, y tenemos otros dos tipos también, que son los números y los enteros, pero no vamos a centrar tanto en eso. Pasemos al otro, el compuesto. Incluyen cualquier tipo de datos que coloque un puente entre el objeto y la base de datos relacionales, incluidos elementos tales como objetos binarios y matrices de colección. Bueno, en este tipo de datos complejo abarcan los tipos de datos a objetos. Podemos encontrar los objetos binarios, comúnmente ceros y 1, lo que ya conocemos. Tenemos indicadores de referencia, arreglos de colecciones, entre otros. Especializados. Están presentes en bases de datos relacionales más avanzadas que se ocupan de datos inherentes estructurados, como documentos XML, datos espaciales, objetos multimedia o incluso de tipo de datos definido dinámicamente. Bueno, listo. Vamos a pasar a restricciones y validaciones. Las restricciones se utilizan para restringir valores en tablas, realizar validaciones, verificaciones de validaciones en uno o más campos de una tabla o incluso verificar valores entre campos en diferentes tablas. Tenemos algunos ejemplos de restricciones. Por ejemplo, el not null, que significa no nulo, es la más simple de las restricciones de nivel de campo, asegurándose de que siempre se debe ingresar un valor en un campo cuando se agrega o cambia un registro. Es decir, que no debe ser nulo el valor, siempre tiene que ser obligatorio un valor, ingresado por teclado obviamente. También tenemos verificación de validaciones y claves, pero eso es otra cosa. Entendiendo las relaciones para la normalización. En realidad, la normalización generalmente logra dividir la información en partes más pequeñas manejables, preferiblemente no demasiadas pequeñas. Bueno, en sí la palabrita normalización se puede describir como una introducción de granularidad, eliminación de duplicación o minimización de redundancia, o simplemente la introducción de tablas, todas las cuales colocan los datos en un estado mejor organizado. Bueno, ahora tenemos beneficio de la normalización. Minimizar efectivamente la redundancia es otra forma de describir
de describir la eliminación de una duplicación. Algunos beneficios son: se produce el espacio físico necesario para almacenar datos. Los datos se organizan mejor, mejor estructurado. La normalización permite que se realicen cambios en pequeñas cantidades de datos, es decir, registros únicos en una tabla a la vez. En otras palabras, un solo registro de tabla se actualiza cuando se agrega, cambia o elimina un elemento específico de la base de datos. No tiene que buscar en una base de datos completa para cambiar un solo valor de campo en un solo registro o una sola tabla. Riesgos potenciales de la normalización. ¿Qué dice? Listo. El rendimiento es siempre un problema con demasiada granularidad, causado por la aplicación excesiva de la normalización. Representación, relaciones en un diagrama de entidad-relación. Las tablas pueden tener varios tipos de relaciones entre ellas. Veamos la imagen. ¿Qué tenemos aquí? Podemos observar, como dije antes, estas son las relaciones. Estos son de libros. Estamos hablando aquí del editor, la edición, el coautor, el autor, la publicación, la revisión y el tema o sujeto. Simplemente es una forma de relación. Puede ser de unos a varios, muchos a muchos, o varios a uno. Pero esto no lo vamos a tomar tan a fondo. Esto lo veremos en el próximo capítulo, en el capítulo número 4. Sigamos. Pie de cuervos. ¿Qué nos dice? La pantalla de gallo se usa la pata de gallo se usa para describir el lado muchos de una relación de uno a muchos o de muchos a uno, que es la viceversa. Veamos de qué se trata. Pues como pueden observar, es como una pata de gallo. Aquí tenemos la publicación y pugs, la patita de gallo. Es una relación de uno a muchos o de muchos a uno. Por eso se llama pata de gallo. Listo. Vamos a otro. Tenemos la relación de 1 a 1. Las relaciones de 1 a 1 a menudo se crean para eliminar con frecuencia los campos de valor nulo en una tabla. Podemos observar una relación de 1 a 1. Vamos. Ahora tenemos una relación de 1 a muchos. Las relaciones de 1 a muchos extremadamente comúnense del modelo de base de datos relacional entre las tablas. Tenemos dos imágenes. Como pueden observar, una relación de 1 a muchos o también de muchos a 1. Tenemos otra tabla que nos puede decir que, como pueden ver aquí, un autor puede tener muchos libros, un solo autor. Este autor 2 con ID 2 tiene este libro y este libro. Se dice que un autor tiene muchos libros y muchos libros que pertenecen a este autor. Por ejemplo, aquí el ID 3 del autor tiene muchos libros, como pueden observar aquí. Una relación de 1 a muchos. Muchos a muchos. Una relación de muchos a muchos significa que por cada registro en una tabla hay muchos registros posibles en otra tabla relacionada y viceversa para ambas tablas. Como puedo observar, la relación de muchos a muchos. ¿Cómo se dice? De muchos a muchos. Muchos a muchos. 0, 1 o muchos. 0 implica que el registro no tiene que existir en una tabla de distintos. 1 con 0 implica que puede existir
Uno sin cero implica que debe existir y muchos simplemente implica muchos. Identificación y no identificación relacionada. Encontramos lo que son la relación de identificación, la relación no identificable, la entidad o tabla dependiente, la entidad o tabla no dependiente. Vamos con las famosas llaves o llaves. Después veremos lo que son llaves primarias, únicas y las llaves foráneas. Las llaves primarias. Una llave es un índice porque copia los campos en una tabla, en una estructura de búsqueda más eficiente. Una clave también es una clave o su homónimo, porque crea una etiqueta especial para un campo, permitiendo que ese campo se use para un campo de relación de tabla, vinculada a tablas en relaciones. Tenemos tres tipos de llaves: las primarias, las únicas y las foráneas. La clave primaria o primary key es la clave principal. Se utiliza para identificar de forma única un registro en una tabla. La llave es única, al igual que la clave principal. Una clave única se crea en un campo o contiene solo valores únicos en toda la tabla. El concepto de llave primaria quiere decir que es un valor que no se va a repetir, que es un valor solo único para, por ejemplo, si hablamos en personas, donde tenemos los datos de las personas, el valor único debería ser el número de cédula, porque ese número de cédula no se puede repetir. Por eso se conoce como llave primaria. Llaves foráneas. Las claves foráneas son las copias de las claves primarias, creadas en tablas secundarias para formar el lado opuesto del enlace en una relación entre tablas, estableciendo una relación de base de datos relacional. Entendiendo la integridad referencial. La integridad referencial funciona igual que su nombre indica. Asegura la integridad de las relaciones referenciales entre tablas, según lo definido por las claves primarias y externas. Comprensión de los índices. Los índices son realmente parte integrante del propio modelo de base de datos relacional. Vamos a definir esta definición de índice. ¿Qué es un índice? Un índice es generalmente y preferiblemente una copia de una selección muy pequeña de tabla, como un campo único y preferiblemente un campo de longitud corta. Indexación alternativa. La indexación alternativa realmente proviene de los términos índice alternativo, índice secundario, índice terciario o simplemente indexación. Indización de clave externa. Debido a que las claves primarias suelen ser únicas, una de la base de datos relacional debe crear automáticamente los índices únicos internos de la base de datos primaria. Tipos de índice. Tenemos el tipo índice de BTR, índice de mapa Bix, índice ISMAN, tabla ASH, tabla organizada por el índice. Aquí un pequeño espacio. Listo. Listo. Diferentes maneras de construir índices. Por lo general, los índices se pueden construir de varias maneras diferentes para adaptarse a los cambios. Sin embargo, se pueden usar. Existen algunos ejemplos de diferentes maneras de construir índices. Uno de ellos es el ascendente o descendente, donde dice que un índice se puede construir ordenado en un orden normalmente ascendente, como A, B, C, D, E, o también descendente, como C, D, A. También tenemos índices únicos, que dice que los valores de los índices deben ser únicos, no pueden convertirse en valores duplicados. Veamos, introducción de vistas y otros objetos especializados. Tenemos las vistas, vistas materializadas, glúteos, secuencias y contadores automáticos, partición y procesamiento de paralelo. Bueno, esto lo veremos más adelante en el próximo capítulo, el capítulo número 4. Y bueno, esto ha sido todo del capítulo número 3. Gracias, saludos, bye.